El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, erguido, oraba en su interior así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose detrás, no se atrevía a levantar la mirada de los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Vamos haciendo camino y es bueno que recordemos un poquito los pasos que vamos dando. Recordáis que ya hace 3 semanas que estamos con el tema de la fe, esa palabra tan pequeña, fe, pero que si no hay, cambia totalmente la panorámica de nuestro mundo, de nuestra vida. Y si hay fe, cambia totalmente nuestra vida unida a Dios. Esa fe que hace 3 semanas era el tema de una fe obediente, confiada, la persona que sirve, que cumple, que hace la voluntad del jefe, la voluntad del Padre. Un segundo paso que fue esa fe agradecida. Recordáis el ejemplo de la situación de Jesús, de aquel que vino a dar gracias y otros 9 enfermos leprosos que se fueron sin dar gracias. Y que Jesús vio la fe de aquella persona y el agradecimiento. Un tercer paso que vimos el día pasado, que fue esa fe constante. La viuda que pedía con insistencia, y que al final el juez malo le hacía justicia, ya que era pesada y que insistía. Y que Jesús nos decía: nosotros, mucho más nuestro Padre Celestial, nos dará lo que le pedimos si con insistencia pedimos, con perseverancia en nuestra fe, en nuestra oración. Y ya íbamos dando ese paso de la fe a la oración. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a vivir nuestra comunión con Jesús, nuestro trato con Jesús, que es nuestra oración. Es en el trato con Jesús cada día, cada momento de nuestra vida, donde descubrimos el vivir de fe o el vivir igual de alguna manera como tantas personas que sin fe no descubren el pleno sentido a la vida.
Y es lo que agradecemos a Jesús, que nosotros, gracias a Dios, esa fe transforma nuestras vidas y nos ayuda a vivir en constante oración. Todo el día queremos y deseamos estar en presencia de Dios, delante de Dios, invocando a Dios para que nos ayude, para que nos proteja, pero especialmente hay momentos en que nuestra oración tiene que ser más intensa delante de Jesús, en ese silencio de nuestras vidas, donde buscamos ese trato, ese diálogo con Dios. Y hemos visto el ejemplo de la primera lectura que nos invitaba a descubrir, ya desde antiguo, ya desde antes de Jesús, esa invitación a que nuestra oración sea humilde, que sea sencilla, que sea confiada, que sea de verdad partiendo de nuestra necesidad. Si uno piensa que ya lo tiene todo, que no necesita nada, se olvida de Dios. Por eso pasa a veces que cuando las circunstancias de nuestra vida van mejor, nos olvidamos de dar gracias a Dios, nos olvidamos de pedir a Dios. Cuando vienen momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos de enfermedad, nos acordamos de rezar con más fuerza, con más intensidad. Es normal, y no tenemos que decir, rezo menos, no, hay que rezar fuerte, pero no tenemos que olvidarnos en los momentos en que las cosas van bien, también saber dar gracias y también buscar ese trato continuado con Dios que siempre, siempre está a nuestro lado. El mismo San Pablo se daba cuenta de que en los momentos difíciles, que se había quedado solo, que sus amigos, que los demás le habían abandonado, él no estaba solo. Dios le acompañaba, Dios le inspiraba y le mostraba qué debía decir para defenderse, para continuar predicando, para anunciar el Evangelio a los demás. Esa fortaleza que nos da Dios para seguir la lucha de la vida, el combate, diríamos, de esa carrera en la vida. Desde pequeños, los que fuimos bautizados, fuimos ungidos aquí delante con el aceite, no del crisma que se hace en la cabeza, sino otro aceite que es bendecido por el obispo cada año en Semana Santa, y que es el óleo de los catecúmenos, de aquellas personas que se preparan para llegar al bautismo. Y ese aceite tiene un significado de fortaleza. Hay como 3 aceites con su significado y su eficacia espiritual. El aceite de los enfermos, y que es recordando que antiguamente los enfermos, muchas veces una herida, el aceite suaviza, el aceite podía curar las enfermedades, podía curar una herida, y por eso ungimos el enfermo con el aceite para darle fortaleza espiritual y, si Dios quiere, también salud corporal. Y hay milagros y hay sorpresas de salud corporal, pero especialmente es para esa salud espiritual en ese camino ya cercano a ese paso que decía San Pablo: ya estoy preparándome para llegar a la meta y para recibir el premio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Un segundo aceite que es consagrado, que es el crisma, que es ese aceite perfumado y que significa esa elección que Dios hace de participar de esa dignidad de cristianos, de esa dignidad de unión con Cristo, que es sacerdote, que es profeta, que es rey, y que todos los cristianos estamos invitados a ese ser apóstoles, ser unidos, identificados con Cristo. Pero hay este tercer aceite, que es el de los catecúmenos, que significa esa fortaleza espiritual para superar, igual como los atletas ungían su cuerpo para estar ágiles y fuertes, fortalecer la musculatura, pues también se unge con aceite al niño o al adulto para que seamos fuertes, para que superamos las pruebas, para que podamos llegar a ese premio que Dios nos tiene preparado. También para que el maligno no nos pueda agarrar, no nos pueda hacer caer. El aceite, los gladiadores cuando luchaban en el circo romano, los gladiadores ungían su cuerpo para que el enemigo no pudiera agarrarle. También con ese significado de que el maligno no nos pueda agarrar, no nos pueda hacer caer en las tentaciones, en el mal que está interesado en instigar en cada uno de nosotros. Pues ese camino
de fe, de confianza, de lucha, es el que estamos invitados. Y hacer una oración sencilla y humilde. Hoy vemos esos dos ejemplos que Jesús explica como ejemplo. No es una persona que existe, otra persona que existe, no, un ejemplo. Un hombre que era fariseo, responsable judío, que va al templo a rezar, se pone delante, de pie, orgulloso, diciendo: yo te doy gracias, Señor, porque soy distinto de los demás. Yo sí que hago las cosas bien. Mira, yo no soy ladrón, no engaño, no adúltero, yo soy bueno. Fíjate en mí mismo, qué bien. Ese orgullo en la oración, que a veces tenemos la tentación de nosotros pensar que somos el mejor, que trabajamos mucho, que hacemos las cosas bien. Gracias a Dios nos esforzamos para ello. Pero reconocer el otro, el que era cobrador de impuestos, y que era considerado como personas pecadores, porque muchas veces se aprovechaban de coger intereses en el dinero que cobraban para los romanos, entonces eran para los judíos considerados como personas pecadoras. Ese no se atreve casi ni a levantar la cabeza, sino con su actitud de recogimiento y de petición, ese signo que a veces lo utilizamos como signo de los católicos, es decir, de corazón arrepentido y deseoso de amar, pide a Dios y le dice: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa oración sencilla, que empezamos cada vez en la Eucaristía. Cada vez que empezamos la Eucaristía, os habéis dado cuenta que esas tres frases que repetimos: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. Es la mejor oración con la que nos podemos presentar delante de Jesús, pidiéndole su compasión, su perdón, su amor para cada uno de nosotros. Jesús dice: este que con orgullo se creía mejor y perfecto, se vuelve a casa sin perdón. Este que humildemente pide perdón y reconoce con toda sinceridad su condición, su debilidad, ese se vuelve a casa purificado, santificado, perdonado. Ojalá cada uno de nosotros supiéramos imitar ese ejemplo de vida, de oración sencilla y humilde. La oración de la persona que sabe mirarse a sí misma, dándose cuenta que fallamos, que nos equivocamos, que no somos perfectos, que debemos esforzarnos en esa lucha del camino de la vida para superar los obstáculos, que solos no podemos, que solo con la ayuda y con la gracia de Dios podemos ir adelante en este camino. Acabo con una oración que nos invita a rezar Santa Teresa de Calcuta, que dice: el fruto, las consecuencias del silencio es la oración. Es decir, si queremos rezar, lo primero que tenemos que buscar es silencio. Parece que el mundo del sordo, el silencio seguro hay, porque como no oís, no. El silencio no es solo el ruido, es la distracción, la dispersión, las cosas que nos influyen. Es decir, buscar ese recogimiento dentro de nosotros mismos para encontrar como consecuencia del silencio la oración. Como consecuencia de la oración se fortalece la fe. Esa palabra es día, la fe se fortalece. La tengo débil, poca oración. Pidamos, Señor, auméntame la fe. La consecuencia de la fe es el amor. Si hay fe, uno ama de verdad, como Cristo. La consecuencia del amor es el servicio. Y la consecuencia del servicio es la paz profunda, esa paz interior que cada uno de nosotros buscamos. Empecemos por el silencio, como consecuencia la oración, como consecuencia la fe, el amor, el servicio y la paz. Esa cadena de palabras que en cada uno de nosotros se puede hacer realidad si con humildad y sencillez delante de Jesús le pedimos que nos ayude. Si pensamos que ya no conseguiremos, si descubrimos que falta, el Señor nos lo regalará hoy en esta Eucaristía y cada vez que se lo pidamos con fe, con constancia y con agradecimiento.